te voy a mostrar cómo hacer un asador moderno con algunos materiales reciclados y a bajo costo. Comenzamos con el espacio disponible, tratando de marcar según el diseño que hayamos pensado. Con hierro de construcción de distintas medidas vamos armando una estructura que está compuesta por 4 pilares y una base. Después de preparar la estructura de hierro, comenzamos a armar el encofrado con tablas de pallet, calculando que los pilares tendrán 9 centímetros de espesor, que es el ancho de la tabla de pallet. Como la idea de la construcción es estilo rústico, tenemos que armar el encofrado lo más prolijo posible. La base es de unos 60 centímetros de profundidad, pero la parte del medio tiene 80 centímetros de profundidad porque es la parte donde vamos a montar el asador. Una vez terminado de armar el encofrado, vamos a asegurar en cada una de las partes de la base con un puntal. Llegó el momento de llenar el encofrado con la mezcla. Las proporciones son 1 de cemento, 3 de arena y 3 de piedra, logrando una mezcla homogénea lo suficientemente líquida como para que penetre en todas las partes del encofrado, especialmente en los pilares. La base también tiene 9 centímetros de espesor y se recomienda que el hierro quede de la mitad para abajo, es decir, a unos 2 o 3 centímetros de la base. Se pueden ver unos hierros que sobresalen de la base. Estos nos servirán para seguir con la construcción hacia arriba. Una vez que terminamos de llenar el encofrado, lo vamos a dejar mínimo 3 días humedeciéndolo periódicamente para que no aparezcan rajaduras. Después de los 3 días vamos a empezar a desencofrar y cuando veamos que ya está bien seco, comenzaremos a encofrar la parte superior donde va el asador. De igual manera vamos a trabajar con el encofrado del asador. Pero antes de llenarlo, vamos a colocar los elementos necesarios para la instalación eléctrica, teniendo en cuenta que vamos a instalar luz, llave y toma corriente. Se deben tener en cuenta los tiempos y complicaciones porque una vez que comenzamos a llenar el encofrado hay que terminarlo. Nuevamente, después de 3 días podemos comenzar a desencofrar. Si notamos algunas imperfecciones, es el momento de corregirlas. Los bordes que se indican tienen 2 centímetros más para cubrir el ladrillo refractario que va a ir dentro del asador. Continuamos ahora colocando una mesada reciclada, controlando que quede bien nivelada.
La mesada va colocada al ras de la base. La grifería también es reciclada y reparada. Se instala el desagüe, la conexión de agua y ya tenemos habilitada el agua. Los ladrillos refractarios que van dentro del asador se colocaron con una mezcla adhesiva para material refractario. Como se puede ver, el ladrillo refractario queda detrás del borde de la base y los laterales, como indicamos anteriormente. El siguiente paso es la instalación eléctrica de la llave, la luz y los tomacorriente. A la otra mesada le pasamos una piedra de pulir hormigón. Esta campana en desuso, que tiene una estructura de hierro y chapa remachada, fue adaptada para nuestro asador. Para fijar la campana en su lugar, se soldaron a unos hierros que salen de la pared del asador y luego se revoca para una mejor terminación y sellado. La chimenea es rectangular de chapa, va remachada a la campana y amarrada en el techo. Si te gustó el video, dale me gusta y si te interesa mi canal, suscríbete.